Dios les bendiga, qué bueno verlos en esta mañana una vez más para reanudar con nuestro estudio inductivo de Marcos. Y hoy estamos en Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38, y hoy vamos a ver como tema de hoy es perder la vida para salvarla. Es una paradoja, ¿no es cierto? Parece ser una contradicción, pero como vamos a ver, este es el llamado que Jesús hace a los verdaderos discípulos. Es el principio, ¿no es cierto?, fundamental del llamado de todo discípulo de Jesucristo. Así que aquí nos encontramos ahora. Quiero dar un saludo también a aquellos que se han conectado en Zoom y también a aquellos que van a ver este video posteriormente, esta enseñanza posteriormente en YouTube. Que el Señor les bendiga ricamente en este día. Así que bueno, ¿por qué no vamos al pasaje de hoy? Yo voy a leerlo así de una vez y después vamos a ir viendo parte por parte. Estamos dividiendo la enseñanza de hoy en tres partes. Vamos primero a ver el principio del verdadero discípulo, de lo que es ser un discípulo de Jesucristo, y después vamos así a continuar con las otras dos partes que ya les mencionaré en unos minutos más. ¿Por qué no vamos a Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38? Perdón, yo había dicho 39, pero es 38. Dice así: y llamando a la multitud y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida y la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará a un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muy bien. Así que vemos acá que después de la gran confesión que Pedro hizo sobre Jesús, ¿no es cierto?, de que él era el Mesías, de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí en Marcos 8:29, la enseñanza que vimos la semana pasada, que también está en Mateo 16:16. Acá vemos que, y después de que Jesús, después de esa gran declaración que Jesús mismo le dijo, no es que vino de ti, ¿no es cierto?, carne y sangre no te lo reveló, sino que es el Padre que está en los cielos el que revela, ¿no es cierto?, al Hijo. Y ahí demostrándonos y mostrándonos de que es solamente la revelación de quién es Jesucristo, solamente puede venir a través de la revelación que el Padre puede traer a los corazones de las personas. Porque como vimos, aunque los milagros de Jesús y las señales que Jesús hacía y la enseñanza de Jesús apuntaban de que él era el Hijo de Dios, el Mesías, eso no es suficiente, ¿no es cierto? Porque vemos que muchos no creyeron. O sea, que vemos que tiene que venir la intervención, o sea, del poder de Dios en el corazón incrédulo de la persona, en cambiar ese corazón para que esa persona pueda creer. Y vemos que aún la revelación de quién es Jesucristo viene del Padre. No es algo que nosotros podemos tan solo, por el hecho de observar la historia o la enseñanza de Jesús. ¿Cuántas personas hoy en día están sentados tal vez en el púlpito, vienen a la iglesia domingo tras domingo y no son salvas? Nunca han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Por qué? Porque tienen una religión. ¿Por qué? Porque confían en sí mismos. ¿Por qué? Confían y creen que porque son buenas personas, o porque creen que se pueden justificar delante de Dios porque ellos consideran a su manera, en su propia opinión, de que ellos pueden agradar a Dios o satisfacer a Dios por medio de sus buenas obras, o su moralidad, o su religión, que era el sistema, ¿no es cierto?, de los fariseos, era el sistema religioso de esos días, y que Jesucristo vino y atacó severamente, y puso el hacha en la raíz, ¿no es cierto?, de este sistema religioso falso que tenían los fariseos, y que estaban engañando a la gente, a una fe falsa, diríamos, una fe basada en obras, ¿no es cierto?, en esfuerzo, ¿no es cierto?, en logros, en uno mismo, una esperanza falsa. Entonces vemos que ahí nos encontramos, y después de ese acontecimiento del gran anuncio,
que están ahí en Cesarea de Filipos, como yo les decía, al norte de Israel, lo que es en el norte, más allá, fuera de la región de Galilea. Ahí estaba Jesucristo con sus discípulos, y anunciando también, hablando acerca de que ya se venía el tiempo de la pasión, se venía el tiempo de la cruz. Y como yo les decía, estamos ya tal vez a unos 6 meses de lo que es la cruz aquí, justamente a mitad del Evangelio de Marcos. Nos encontramos ya en lo que es finales del último año del ministerio de Jesús, de la vida de Jesús. Muy bien, vayamos aquí primeramente al primer punto que estamos viendo, acerca del principio de lo que es realmente, o cuáles son las cualidades de un verdadero discípulo, de un verdadero seguidor de Jesús, y qué es lo que Jesús les dice. Y como ya lo leímos, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, o sea que había gente y multitud que todavía estaban siguiendo a Jesús juntamente con sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y como ustedes pueden ver, hay tres cualidades acá que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Número uno, ¿cuál es? Lo primero, que para poder venir en pos de él, o sea que acá Jesús hace una invitación, hay un llamado que está haciendo Jesús. Y ese llamado es de poner la fe en él. O sea, ese es lo que es el llamado, que cuando él dice que vengan en pos de mí, el venir en pos de Jesús significa de que pongamos la fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. O sea, lo primero que vemos acá que le dice Jesús cuáles son las cosas, es de que el verdadero seguidor de Cristo tiene que negarse a sí mismo. Lo segundo es que tome su cruz, y lo segundo es que lo tiene que seguir. O sea, parece como que está repitiendo, pero literalmente uno tiene que seguir, o sea que eso no está hablando de obediencia, y lo vamos a ver ahora, vamos a ver cada uno de estos puntos específicamente y en detalle. Así que vemos que eso es lo que acá está Jesús llamando a la multitud y a sus discípulos de venir en pos de él. Significa algo, significa el negarse a sí mismo, tomar su cruz y de seguirle. Así que vemos que la enseñanza que les dio en este pasaje refuerza el compromiso absoluto de ellos para con el Señor. O sea que el decir que uno es un seguidor de Cristo, y por eso que nos referimos como seguidor de Cristo, muchas veces usted y el pastor Juan Carlos también refiere mucho eso de cuando predicamos, hablamos, decimos si eres un seguidor de Cristo, más bien que decir si eres cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra cristianos, no estoy diciendo que está mal usado, pero muchas veces la gente ha abusado con esa palabra y se malentiende, porque mucha gente, por no decir que no son ateos, dicen, todo el mundo dice que son cristianos, o gran... Una sombrilla que cubre muchas cosas. Claro, claro. Entonces, cuando se usa la palabra cristianidad o cristiano, la gente, muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios, automáticamente se cristiano. Claro, exactamente. O sea que es una palabra que se usa muy así, muy amplia, y no necesariamente se refiere a personas que son salvas, sino es por decir, no soy musulmán o no soy judío, pero soy cristiano. ¿Por qué? Porque en lo que es en el oeste, ¿no es cierto?, viviendo en Estados Unidos o en los países latinoamericanos, o sea, la religión predominante es el cristianismo. Y cuando digo el cristianismo, lo estoy usando en una manera muy general, porque dentro aún de la Iglesia Católica, podríamos decir que de las religiones, ¿no es cierto?, el catolicismo viene a ser parte de lo que es una religión cristiana. De ninguna manera estoy diciendo ni estoy validando las falsas enseñanzas o falsa doctrina que tiene la Iglesia Católica, dentro de otras doctrinas que son, que podemos estar de acuerdo, ¿no es cierto?, y se alinean a la fe cristiana, pero hay muchos otros tipos de enseñanzas y doctrinas que tiene la Iglesia Católica que están en contra de la enseñanza bíblica, que no es bíblica, que es más bien tradicional y viene de tradición de la Iglesia Católica, y bueno, pero ustedes me entienden, cuando yo me refiero a religión cristiana, estoy abarcando a todos aquellos que, ¿no es cierto?, que no son de otras religiones, fuera de lo que es el cristianismo, creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios, y bueno, entonces
acá vemos que para ser, y por eso que la palabra adecuada para referirnos si realmente esa persona es, porque cristiano significa ser un pequeño Cristo, ¿no es cierto? Alguien que es un seguidor de Cristo, eso es lo que significa la palabra cristiano, ¿no es cierto? Entonces, si decimos que somos cristianos, entonces tenemos que ser seguidores de Cristo, porque a veces hay como una contradicción, hay personas que dicen que son cristianas y realmente no están siguiendo la enseñanza de Cristo, no están siguiendo a Jesús como su Señor y Salvador, como aquel que es el amo de sus vidas, aquel que compró sus vidas a precio de sangre. Bueno, entonces por eso que me gusta usar, nos gusta usar el término ser un seguidor de Cristo, porque va conectado también con este pasaje de que si alguien quiere venir en pos de mí, hace el llamado, si alguien quiere poner su fe en mí, le está diciendo Jesús a los discípulos y a la gente, entonces tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Okay? Entonces, ahí se están dando cuenta un poquito de lo que estamos hablando acá. Para los no creyentes en la multitud, o sea, para aquellos que no eran seguidores de Cristo, las palabras de Jesús vienen venir en pos de mí, incluían una invitación a poner su fe en él, como yo les dije ya hace un ratito, y unirse a los discípulos. O sea, él estaba no solamente a los discípulos que ya habían reconocido, los discípulos ya habían reconocido que Jesucristo era el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Rey venidero, ahora también le estaba mirando a la gente que también estaba junto con ellos, también invitándolas a que ellos también pongan su fe en él. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo acá. Y hacer eso les costaría todo. O sea, acá les dice cuál es el costo, el compromiso que lleva de ser un seguidor de Cristo. Y como ya lo leímos, habla de 3 compromisos. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver ahora. O sea, la verdadera fe que salva, aquel que realmente es un seguidor de Cristo, no de labios para afuera, sino que realmente ha experimentado una verdadera fe salvadora, entonces se caracteriza por negarse a uno mismo, tomar la cruz y obedecer sumisamente, en estar sometido, ¿no es cierto?, a Jesús. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Tienen que entender un poquito acá, Jesús le está hablando, o sea, vemos que acá que Jesús no les promete una panacea, no les promete una vida fácil. No es como muchas veces hoy en día escuchamos un evangelio de la prosperidad, de que si tú vienes a Jesús, tu vida va a ser una maravilla, vas a ser prosperado, físicamente tenés que experimentar la sanidad completa, o sea, porque creen eso. Yo he escuchado a aquellos que dicen que todos los cristianos tienen que ser ricos, porque hablan de la prosperidad. ¿Sí? Ah, claro, tienes que darle a ellos el dinero. Y ahí te regresa. Y así es. Vemos acá Jesús no está dando vueltas acá, ni está tratando de convencer a sus seguidores en una falsa esperanza o en un falso evangelio, como ya dijimos que se enseña hoy en día, se escucha mucho ese evangelio de la prosperidad, sino que acá les dice que hay un costo, hay un compromiso genuino que tiene que venir en la vida del cristiano. Que eso va a traer gran bendición, porque, o sea, no negamos la bendición, pero esa bendición también tiene un precio. Y bueno, y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Que la vida cristiana no es una vida fácil, es una vida constantemente en la cual tenemos que, como ya dijo, primeramente de negarnos a nosotros mismos. Y acá vamos a ir al primer punto. El primer punto es negarse a uno mismo. ¿Y qué significa el negarse a uno mismo? Es decir, no a uno, ¿no es cierto?, a sus propias opiniones, sus inclinaciones, sus motivaciones, su voluntad, sus deseos, y decir sí, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. Prácticamente eso es, ¿no es cierto?, el negarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque hay una constante batalla en la vida del cristiano, en la vida del seguidor de Cristo. Todavía tenemos una vieja naturaleza que quiere inclinarse, ¿no es cierto?, a hacer lo contrario a lo que Dios nos manda a hacer. Y eso es
viene a través de la tentación, y caemos en la tentación cuando no nos negamos a sí mismos y nos dejamos llevar o ser influenciados por nuestra vieja naturaleza a seguir nuestros deseos y nuestras pasiones carnales, por usar ese término, que se refiere a nuestros deseos que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y bueno, y vemos que ahí es donde caemos en el pecado. Ahora bien, eso es lo que significa negarse a uno mismo. Acá el verbo traducido niéguese viene del griego original, que es un término fuerte que significa no tener relación con o repudiarse por completo, o sea, repudiar, rechazar completamente mis deseos que no se alinean, ¿no es cierto?, a la palabra, a la bendita palabra de Dios. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es, no es mi opinión ni tu opinión la que vale acá, sino es realmente lo que la palabra de Dios nos dice en la manera que nosotros debemos de vivir. Entonces ese es ese significado. Uno tiene que estar constantemente negándose a sí mismo, rechazando, viendo uno mismo sus propias motivaciones, sus propios deseos, y preguntarse siempre, ¿no es cierto? ¿Es esto, no es cierto, es lo que va a agradar a Dios? Este comportamiento es realmente lo que es la manera que Cristo quiere que yo me comporta, o las palabras que salen de mi boca son es lo que le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Entonces, constantemente es esa lucha que todos tenemos, y de constantemente tenemos que estar negándonos a uno mismo. Y por supuesto, en el sentido de aquellos que vienen por primera vez a poner su fe en Jesucristo, es de rechazar, ¿no es cierto?, o repudiar por completo la vieja vida que uno tenía antes, ¿no es cierto? Es como que el puente se derribó, ese puente que me podía conducir nuevamente a esa vida anterior. Cuando vine a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, ese puente se quemó, ese puente ya no existe más, no hay manera de poder regresar, ¿no es cierto?, a esa vieja manera de vivir. No quiere decir que no somos tentados a volver a ser tentados a ciertas tentaciones y pecados que tal vez teníamos en nuestra vieja manera de vivir. Eso es constantemente, eso puede ocurrir, ¿no es cierto?, en todo cristiano, pero reconocemos, ¿no es cierto?, que eso no le agrada a Dios, a gran diferencia de que cuando estábamos sin Cristo, lo hacíamos sin no nos importaba, ¿no es cierto? No había nada que nos estaba diciendo, ¿no es cierto?, de que eso era incorrecto, y no es la manera que nosotros debemos de vivir. Es solamente cuando venimos a tener un cambio de corazón, un cambio de vida, que entonces ahora estamos conscientes de nuestra vergüenza, conscientes de que somos pecadores y de que tenemos que venir al arrepentimiento, dar un giro de 180, ¿no es cierto?, grados, dar la espalda, ¿no es cierto?, a la vieja manera de vivir, al pecado, y poner nuestra mira, nuestros ojos en Cristo. De que antes de venir a Cristo nosotros podíamos hacer cualquier cosa y no nos importaba. Estaba leyendo en Romanos 7, donde dice Pablo, para mí todo era bueno, hasta que la ley dijo, no codicies. Entonces el pecado despertó en mí. Claro, claro. Porque cuando venimos a Cristo, obviamente abre nuestros ojos espirituales y podemos ver que lo que hacíamos estaba malo. Correcto. Que antes realmente, aunque tal vez la gente decía está malo, pero nosotros seguimos haciendo sin ninguna consecuencia. Pero esto de que pecábamos sin importarnos que ahora estamos en Cristo, sabemos de que no podemos hacer eso, y por eso ahí viene que negarnos. Así es, así es. Así que entonces vemos lo que significa negarse, repudiar. Quienes deseaban seguir a Jesús debían estar dispuestos a negarse y renunciar todo por causa de Jesús, ¿no es cierto? Pues deben abandonar tanto su justicia propia. Acá, en el contexto de lo que Jesús está hablando, ¿no es cierto?, acerca de la salvación. O sea,
No solamente el hecho que estamos hablando de negarnos a de negarse a uno mismo, el significado de nuestra vieja manera de vivir, ¿no es cierto? De nuestra pecaminosidad, y de negarnos y decir, Señor, yo quiero servirte a ti, quiero seguirte a ti. Pero también le estaba hablando al sistema religioso de ellos, ¿no es cierto? El negarse a sí mismo era de rechazar ese sistema religioso que ellos tenían, de pensar de que ellos podían ser salvos por ellos mismos, por su propia justicia, por su propia religión, y que la única manera, el hecho de que poder renunciar a eso es de negarme a mí mismo, decir, Señor, reconozco que soy pecador, que yo no puedo salvarme por mí mismo, por lo que yo me considero ser tal vez una buena persona, de acuerdo a mi estándar, no de acuerdo a tu estándar, porque la palabra claramente nos dice que todos somos pecadores, no hay ninguno que sea justo. Entonces entendemos claramente que acá a la gente que le estaba hablando, le estaba diciendo que ellos tenían que también negar, o sea, ellos tenían que reconocer que no podían ser salvos por ellos mismos, por sus logros, por sus obras, sino solamente poniendo la fe en Jesucristo. Entonces eso también abarca, es tan difícil muchas veces poder presentar el Evangelio a las personas que se consideran o que creen que son buenas personas y que se creen que por su propia religión o por su propia justicia, o sea, por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, puedan ser salvos. Porque eso es, hasta que la persona no venga a reconocer que es pecadora, o sea, que ha nacido en pecado, y que por naturaleza somos todos pecadores, y necesitamos ser salvos, necesitamos ser perdonados, pero la manera que reconocemos esa condición en la que estamos, una condición de sin futuro, sin esperanza, una condición, diríamos, un destino destinados al infierno, a estar separados eternamente de Cristo, de Dios, es el hecho de venir a un arrepentimiento, de que cuando el Evangelio ilumina nuestros corazones y somos regenerados, y viene el cambio de vida, entonces reconocemos nuestra condición. Entonces es ahí donde nos humillamos y reconocemos, Señor, te necesito a ti, Cristo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y hasta que no venga la persona a ese punto, es muy difícil hablar a las personas acerca, porque dicen, sí, yo creo en Dios, sí, yo oro al Señor, y siempre están como resguardados en su propia religión, sin reconocer que son pecadores, que tienen que venir al arrepentimiento, y solamente eso lo trae la regeneración, el nuevo nacimiento. Entonces eso es lo que Jesús le está hablando a ellos acá, de negarse a sí mismo. Los oyentes de Jesús debían reconocer que no merecían el favor de Dios, como yo le acabo de decir, por medio de la conformidad externa a los rituales, lo que enseñaban los fariseos, ¿no es cierto? Y las tradiciones del judaísmo, o sea, su propia religión. Eso no los podía salvar a ellos. Solamente la fe en Jesucristo los puede salvar. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos, de que tienen que negarse a sí mismos. A veces interponemos nuestras propias opiniones antes que lo que la palabra de Dios nos dice realmente lo que debemos de hacer. Podían ser salvos solamente si rechazaban los esfuerzos propios como indignos y si se aferraban al don de la gracia de Dios. Les daba acá de qué? Justicia por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea, que esa es la manera que ellos tenían que rechazar sus propios esfuerzos, rechazar sus propias obras. Acá el llamado del Evangelio a negarse a uno mismo también requiere arrepentirse del pecado y de la ambición egoísta. Que acá vemos que, como ya habíamos dicho anteriormente, negarse a sí mismo significa que tú vienes a un arrepentimiento, y eso es una señal de un verdadero discípulo de Cristo, que venimos a reconocer nuestra condición como pecadores y venimos a arrepentirnos. El arrepentimiento y la fe vienen mano a mano, es como que la fe y el arrepentimiento es como una moneda, es dos caras de una misma moneda. O sea, el hecho de la salvación nos lleva a arrepentirnos, nos lleva, y el arrepentimiento ¿qué es? Es reconocer, ¿no es cierto?, mi condición como pecador,
que necesito recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Así que eso es acá lo que Jesús le está diciendo, de negarse a sí mismo. Es como que cuando nos dice en Juan 14:15, dice, si me amáis, si realmente ustedes son mis seguidores, entonces guardad mis mandamientos. O sea, de confiar en mí, poner tu fe en mí, de guardar mis mandamientos. Acá nos lleva de que también es la otra condición que ya la vamos a ver en un ratito, es de que el verdadero discípulo de Cristo, aquel que es un verdadero seguidor de Cristo, siempre en nuestro caminar, la dirección de nuestras vidas, aunque no siempre es perfecta y sabemos que caemos y nos desviamos y no le somos fieles al Señor siempre, ¿no es cierto? Pero la dirección de nuestras vidas como seguidores de Cristo es siempre de anhelar, de obedecer a Cristo, de obedecer su palabra. Porque aquel que dice ser cristiano y dice ser seguidor de Cristo, pero rehúsa obedecer la palabra de Dios, o sea, de no querer intencionalmente, estoy hablando, de no querer decir, entonces es una señal de que esa persona realmente nunca experimentó la verdadera fe salvadora. No quiero decir que como cristianos no desobedecemos ni nada de eso, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de que siempre va a haber convicción en nuestro corazón de saber que lo que acabamos de hacer o de decir es contrario a la palabra de Dios, y que realmente no estamos expresando el amor de Cristo, ¿no es cierto? Por eso que la dirección siempre nos impulsa, el Espíritu Santo nos impulsa siempre a caminar en obediencia, ¿no es cierto? A santificarnos, a mostrarnos, ¿no es cierto? Las áreas de nuestras vidas que tenemos que confesar al Señor, ¿no es cierto? Nuestros pecados, nuestras actitudes, ¿no es cierto? Que van en contrarias a la palabra de Dios. Así que eso es una señal. El arrepentimiento de nuestros pecados es una señal verdadera de aquel que es un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha negado a sí mismo, que ha reconocido su condición. Por tanto, seguir a Cristo no solo requiere aceptarlo como el Salvador de nuestras vidas, sino también someterse de todo corazón como Señor. Va mano a mano eso, de que Jesús es el Salvador y el Señor de mi vida. Si yo digo que, que Él no puede ser el Salvador solamente, decir, bueno, no es el Señor de mi vida todavía. No tiene sentido para mí. Yo sé que algunos enseñan eso, de que, bueno, puede ser el Salvador. Claro, no, va junto eso. Y yo entiendo, de que a veces no es perfecto, nuestro caminar con el Señor no es perfecto. ¿Por qué? Porque estamos siendo perfeccionados día a día. Que no estamos buscando la perfección en las personas, pero sí estamos viendo el cambio de vida, estamos viendo de que nuestras vidas sean transformadas cada día a la imagen de Cristo. Que eso es un proceso que comienza en el momento que nacemos de nuevo, que hemos venido a la fe en Cristo Jesús, y va a continuar hasta que estemos en la presencia del Señor, hasta que recibamos cuerpos glorificados. Es ahí donde entonces lo que es nuestra posición hoy en día de ser salvos, de ser hijos de Dios. Un día en la práctica vamos a hacer lo que ahora mismo en nuestra posición somos. Pero bueno, mientras tanto, nuestras vidas están siendo, es como me gusta uno de mis versículos favoritos, Filipenses 1:6, cuando nos dice que Él, el que comenzó en nosotros la buena obra, dice que Él la perfeccionará. Y esa buena obra está hablando de la salvación. Porque ahí Pablo está hablando en Filipenses 1:6, está hablando de la salvación. La salvación es esa buena obra que Él comenzó en nosotros. Porque fuimos salvos en el momento que venimos a la fe en Cristo Jesús. Estamos siendo salvos todos los días en el sentido de nuestra santificación. ¿Okay? Y un día seremos salvos del pecado, completamente de la presencia del pecado alrededor nuestros, en lo que es en nuestra glorificación. Justificación habla del pasado, santificación está hablando del presente, y glorificación nos está hablando del futuro. Ese es, diríamos, los componentes de la salvación: justificación, santificación y glorificación. ¿Okay? Esos son los tres. Uno habla del pasado, sí, ya no somos más condenados, hemos sido salvos por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él me sustituyó a mí, Él tomó mi lugar en la cruz. Yo merecía morir y estar eternamente separado de Dios, pero Cristo tomó mi lugar en esa cruz. Él cargó con mi culpa. Esa es, entonces ahí está hablando de la justificación, ¿no es cierto?
de que ahora ya mis pecados han sido perdonados. Pero mientras tanto, mientras que todavía estamos de este lado de la eternidad, mientras que estamos todavía viviendo en este cuerpo físico que todavía lucha con su vieja naturaleza, estamos siendo salvos en el sentido de la santificación. Se renueva día a día, estamos siendo santificados, estamos siendo purificados, estamos siendo cambiados, estamos siendo hechos más a la imagen de Cristo. Es cuanto más nos hacemos más sensibles de los pecados, ¿no es cierto? Es cuanto más, más vemos lo que antes tal vez no veíamos, que tal vez decíamos algo, una actitud o algo, un pensamiento, tal vez se nos pasaba así, muy por encima, muy rápido. A medida que el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu corazón, en tu vida, santificándote, te haces mucho más sensible, ¿no es cierto? A ver esas cosas en tu vida, que decir, wow, Señor, cuánto todavía tú tienes que cambiarme a mí, ¿no es cierto? Porque cuanto más nos acercamos a la luz, cuanto más, ¿no es cierto? Podemos ver, ¿no es cierto? Esas áreas que a veces, aún como cristianos, tratamos de ocultar y no queremos exponer, ¿no es cierto? Y bueno, ese es el proceso de santificación. Por tanto, seguir a Cristo, como yo les decía, es someternos al Señor. Tanto Él es el Salvador de tu vida como es el Señor de tu vida. No es que cuando vienes a los pies de Cristo lo recibes primero como Salvador y después de un tiempo lo vienes a ser Señor de tu vida. No. Va mano a mano los dos, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que si yo soy un seguidor de Cristo, entonces mi decisión es de seguirle a Él. De que si yo quiero demostrar que le amo a Él, entonces debo de seguir y guardar, ¿no es cierto? Obedecer. Ninguna de esas cosas nos hace salvo. El hecho de mi obediencia y el de guardar los mandamientos, de ninguna manera eso añade a mi salvación, quiero que quede bien en claro eso, sino que es el resultado del hecho de que soy salvo. La inclinación de mi vida, la dirección de mi vida va a ser de querer guardar los mandamientos de Dios, es de querer amar a Cristo, ¿no es cierto?, de seguirle a Él. Es el resultado de mi nuevo nacimiento que produce entonces en mí, en ti, el de guardar los mandamientos, el de querer amar a Cristo, ¿no es cierto? Es eso de lo que quería enfatizar, porque muchas veces creemos que de alguna manera aún mi obediencia a Cristo puede añadir algo o añadir un poquito más de favor con Dios, ¿no es cierto? Que Dios me va a amar más a mí porque estoy siendo más obediente. No, el amor de Dios no cambia. Esta semana casualmente estaba platicando con alguien y estaba diciendo yo, ¿tú crees si tú cometes un pecado, Dios te ama menos o te ama más? Si no lo cometes. Y la respuesta es Dios nos ama igual. Yes. Porque Él nos amó mientras nosotros éramos pecadores. Así es. El amor de Dios no cambia. No podemos, lo que acabas de decir, añadir, porque soy obediente a Cristo, que debo de serlo, o porque proclamo el evangelio, o no puedo añadir nada para que Dios me ame. Dios me ama. Así es, un buen punto. Dios nos ama. No, el amor de Dios no cambia. No cambia. Ahora, que a Dios le desagrada, ¿no es cierto? Y nos aleja, ¿no es cierto?, de nuestra comunión con Él. El hecho de que cuando como cristianos pecamos, por eso que el confesar nuestros pecados, como dice Juan 1:8, 9, dice de que si caemos y pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonarnos, limpiarnos de toda iniquidad. O sea, el hecho de poder confesar nuestros pecados nos vuelve, ¿no es cierto?, a estar en esa intimidad con Él. O sea, somos nosotros los que nos alejamos, no Él que se aleja de nosotros, ¿no es cierto? Ok, entonces, llevar la cruz. El segundo principio acá de ser un verdadero seguidor de Cristo es llevar la cruz. ¿Y qué significa eso? La enseñanza de Jesús era que quienes deseaban ser sus discípulos, seguidores de Cristo, en lugar de buscar prosperidad, comodidad en este mundo, debían estar dispuestos aún a soportar la persecución, el rechazo, dificultades, hasta el martirio por el nombre de Cristo. O sea, nuevamente, no le estaba prometiendo toda una vida de riquezas y bendiciones absolutas, ¿no es cierto? Sino, él está diciendo, tienen que estar preparados, de que si me rechazaron a mí, los van a rechazar a ustedes también.
Y la cruz es un símbolo de tortura, ¿no es cierto? Era, para ellos, para nosotros tal vez no es tanto de sufrimiento, de tortura, de sufrimiento, de sacrificio, ¿no es cierto? Eso para nosotros tal vez hoy en día, en el año 2022, no tiene tanto, como, ¿qué significa esto de llevar la cruz, ¿no es cierto? Y como yo decía, la cruz no es ese familiar así, tu esposa, o ese familiar que es insoportable, y esa es mi cruz, ¿viste? Y la gente habla de que esa es mi cruz, esa es mi cruz. No, no, no. Acá está hablando de compromiso, acá está hablando de que la cruz es el hecho de que aún cuando estemos enfrente de la persecución y del sufrimiento que puede ocurrir, ¿no es cierto? Estamos dispuestos a seguir, a continuar, seguir a Cristo. O sea, que no todo creyente va a morir como un mártir, ¿no es cierto? No estamos hablando de que todos vamos a ser mártires. En el caso de ellos, sí, todos ellos fueron mártires, con excepción de Juan. Todos murieron en el martirio. Juan fue el único que murió como anciano, exiliado en la isla de Patmos, pero sí fue el único que no... Sí, lo habían tratado de matar y... Creo que sí, se había hablado de que le habían tirado aceite, pero fue Juan el único que no murió en ese sentido como fue con el resto de los discípulos. Pero así como le decía, no todo seguidor de Cristo va a morir como mártir, pero todo seguidor fiel de Jesús amará a Cristo de tal manera, o sea, le amamos a Cristo que estamos aún dispuestos a pagar un precio, ¿no es cierto?, costoso por el hecho de amarlo a Él, o sea, y entonces en ese sentido está hablándonos acá Jesús está hablando de llevar la cruz. La cruz era un instrumento de tortura, como ya les dije anteriormente, y muerte, y en consecuencia tomar la cruz era como una metáfora, era como algo, una manera para que ellos pudieran entender, ¿no es cierto?, el significado de estar dispuestos en imaginarse, ¿no es cierto?, el costo, el compromiso, esa es la palabra que quiero usar, el compromiso que lleva de seguir a Cristo, de estar dispuestos a pagar cualquier precio por el regalo glorioso de la vida eterna que Él ofrece. Entonces, eso es lo que significa el llevar la cruz, estar dispuesto a pagar cual sea el precio, ¿no es cierto? De que cuando nos encontramos en dificultades, de saber que podemos recurrir a Él, de que Él, su gracia es más que suficiente, ¿no es cierto?, en los momentos difíciles de nuestras vidas. Así que bueno, continuamos, ya terminamos. Ya dice lo que inicialmente profesan a Cristo, pero no están dispuestos a sufrir por su nombre, se exponen al hecho de no ser realmente sus discípulos. ¿Cuántos de ellos, no es cierto, decían que estaban siguiendo a Jesús, pero cuando las papas empezaron a quemar, como fue en Juan capítulo 6, creo que es el capítulo que nos narra de que había muchos discípulos que estaban siguiendo a Jesús, y cuando Jesús empezó a hablar cosas difíciles para ellos de asimilar, de masticar, por usar esa terminología, ellos dicen que empezaron a alejarse de él, y ya no lo estaban siguiendo más. No estaban dispuestos a comprometerse. O sea, es como que decir, bueno, esto de los milagros, la multiplicación de los panes y los peces está buenísimo, ¿no es cierto? Esto está, pero el hecho de que los fariseos empezaron a atacar y que Jesús habla acerca de su muerte, habla de comer su carne y beber su sangre, eso era como algo demasiado duro para ellos de creer. Así que ahí no estuvieron dispuestos. Claro. De cualquier tipo de sangre. Era algo que Dios ya había mandado. Claro, ellos lo tomaron literalmente en ese sentido. Y ahí vemos también aquello que no se les revela, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, escuchamos cosas y decimos, esto no es para mí, ¿no es cierto? Y se alejan. Porque realmente nunca el Espíritu Santo iluminó el corazón de aquellas personas que escucharon, que vieron los milagros, que vieron las señales, que escucharon la enseñanza de Jesús, y sin embargo no creyeron. Están dispuestos a escuchar del bebé en el pesebre, de Navidad, de los milagros como de Jesús, pero bendiga, tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Quiere seguir viviendo su propia vida.
y así es. Entonces, no hay un compromiso, no hay una entrega, hay un precio que pagar. Tienes que dejar esa vieja manera, y a veces estamos tan enamorados que amamos al mundo. Hay personas que aman el mundo de tal manera que entonces, y es la condición de los corazones. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto acerca del terreno? De los diferentes terrenos de donde la cae la semilla, el sembrador, que es Jesús el sembrador, y la semilla es la palabra de Dios, y cómo esa semilla cae en diferentes terrenos, y es precisamente eso. Hay terrenos que aparentemente parecen ser, ¿no es cierto?, que germinan, ¿no es cierto?, que hay un fruto, algo que esa persona realmente es un seguidor de Cristo, pero dice que porque había rocas y había pedregales, no hubo raíces suficientes, o viene la persecución, ¿no es cierto?, y viene la tentación, o vienen las pruebas, y no tenía suficientes raíces, y se apartan. Lo último punto es de seguirle. Jesús habla de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Y el seguirle es obediencia leal. Está hablando de obediencia. El seguirle a él, si alguien te dice, síganme, y te das vuelta, ¿no? ¿Viste cómo pasa que a veces estamos en un tour? A mí me ha pasado muchas veces que he estado llevando a personas, guiando a personas, ¿no es cierto?, en un tour, y les digo, ok, síganme, y a veces teníamos una banderita, ¿no es cierto?, para que todas las personas pudieran ver, ¿viste?, entre las multitudes, y me doy vuelta y no veo a las personas que me están siguiendo, ¿no es cierto?, y están por allá, perdidas, viendo algunas vitrinas, y ¿dónde está fulano? Y no están siguiendo. Es porque no hay obediencia, o sea, están haciendo sus cosas por su propia cuenta, ¿no es cierto? Bueno, acá Jesús dice lo mismo. En tercer lugar, como indica la palabra de Jesús, sígame, el discipulado requiere obediencia leal, o sea, de continua, y continua al Señor, o sea, esa es la señal, ¿no es cierto? Es la característica, como yo le decía, es la dirección de nuestras vidas, aunque no siempre somos obedientes leales al Señor, y fracasamos, y caemos, y pecamos, nos volvemos a levantar, y el Espíritu Santo nos trae convicción, ¿no es cierto?, y nos lleva nuevamente, ¿no es cierto?, a rendirnos a Él, y reconocerle como el Señor de nuestras vidas. Quienes viven en obediencia a Cristo demuestran que son realmente sus discípulos. Esa es una señal de la verdadera conversión, o la verdadera fe salvadora. Hay una indicación, o sea, se ve la persona que hay un deseo, ¿no es cierto?, de caminar en obediencia, y eso es lo que demuestra el verdadero discípulo. Por el contrario de aquellos que sin arrepentirse persisten en pecar, dan evidencia de que no pertenecen a Jesús. ¿Cuánta gente estaban siguiendo a Jesús? ¿Cuántos de aquellos que eran supuestamente discípulos estaban dentro de las multitudes? Y vemos que nunca vivieron vidas arrepentidas, como fue el caso de Judas. Hablando del círculo más íntimo dentro de su núcleo de los 12, siendo Judas uno de ellos, de los 12, vemos que nunca experimentó el verdadero arrepentimiento. Él tenía una visión diferente del Mesías. Él creía que el Mesías iba a venir como el conquistador, ese rey que iba a echar fuera a los romanos, iba a volver a restaurar, ¿no es cierto? Era más bien un Cristo político, un gobierno político. El trono de David. Y era lo que había muchos de ellos tenían, ¿no es cierto?, ese pensamiento. Bueno, vamos a continuar, se nos está yendo el tiempo. La obediencia se convierte en una prueba de fuego de la regeneración. Acá yo creo que esta es la prueba, ¿no es cierto?, que demuestra si la persona ha sido regenerada, si ha nacido de nuevo, si realmente esa persona es salva. Ninguno de nosotros podemos juzgar, o sea, el destino eterno de ninguna persona, ¿no es cierto? Pero sí hay cierta evidencia que podemos decir si esa persona realmente fruto, cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de fruto, si esa persona realmente ha profesado, ¿no es cierto?, la fe en Jesucristo. Entonces, eso es importante de entender. Si me amáis, como yo les dije en Juan 14, el pasaje que acabo de decirles, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, es simple, ¿no es cierto? O sea, esa es la indicación de aquellos que aman a Jesús. Los que aman a Jesús son aquellos que son seguidores de Cristo. Y los que aman a Jesús son aquellos que son salvos. Okay. Esa es la prueba, ¿no es cierto?, de ver que realmente si amamos a él. Ya terminando, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Acá hay una paradoja, como una contradicción acá. ¿Cómo es que si quiero salvar mi vida,
o la tengo que perder, ¿no es cierto? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, perdón, dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. Si al contrario, si yo quiero salvar mi vida, no voy a perder mi vida, ¿no es cierto? Pero acá vemos esa paradoja, esa contradicción, porque aprovechará el hombre, dice, si ganaré todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y acá el contexto es salvación nuevamente, es salvación. Hay tanta gente que quiere salvar su vida, en el sentido de que quiere vivir su vida a su manera, pensando de que si busca los placeres de este mundo, de alguna manera eso va a traer beneficio a su vida, pero acá nos habla de que aquel que no rehúsa y rechaza esa vieja manera de vivir, entonces hasta que no haga eso, realmente no va a poder gozar de la salvación, en el sentido de que va a perder su vida si no hace eso. Quienes no están dispuestos a rendir, y acá es lo que acabo de decir, sus vidas a Cristo, eligiendo en lugar de eso aferrarse al pecado, a su vieja manera de vivir, o al mundo, las misiones egoístas y ser aceptados por el mundo, un día perderá su alma en la muerte eterna. Ese es acá la paradoja, ¿no es cierto? El llamado que Jesús hace, de que si uno se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue a Él, entonces vamos a ver que vamos a perder nuestra vida en el sentido de dejar a un lado toda esa vieja manera de vivir, nuestras propias ambiciones egoístas, y entonces vamos a realmente ser salvos. Muy bien. Acá dice, Jesús no estaba sugiriendo que toda forma de sacrificio personal tiene valor espiritual o eterno, sino tan solo aquello que se hace por causa de él y del Evangelio. Acá nuevamente, cuánta gente está dispuesta a morir, ¿no es cierto?, por lo que cree que es. Hay personas que creen, tal vez porque lo miran en películas, de que con un sacrificio que hagan, por ejemplo, morir por un hijo o por una madre, que automáticamente Dios va a perdonar sus pecados. Muchas personas creen eso, de que si yo al final me sacrifico por alguien, y es lo que estás poniendo tú ahí. ¿Creen que apaciguamos, hablando de eso, o como algunos creen, como hacen esas procesiones de subir las escaleras, no me acuerdo en qué ciudad en Italia, que van de rodillas subiendo los escalones de piedra, hasta la promesa que hacen, van hasta allá la cima donde está la iglesia, la entrada de la iglesia, y van así, están sangrando y pensando que de alguna manera pueden. Los filipinos, se fajeran. Semana Santa. Déjame terminar y ya después continuamos. O sea, sí, después podemos ser, pero sí, es exactamente eso lo que estamos hablando de. Dos preguntas retóricas acá, ya terminando. Obtener todas las riquezas, el respeto y los honores religiosos que esta vida puede ofrecer, pero morir separado de Cristo es eternamente pobre. O sea, acá les pone dos preguntas, ¿no es cierto? Y el mundo y todo lo que contiene es pasajero. O sea, que ganar el mundo entero, pero rechazar a Cristo, es perder el alma al infierno. Y eso es lo que Jesús está hablando acá, acerca de perder la vida para que entonces poder tener ganancia eterna. Muy bien. Ya terminando acá, terminando acerca de avergonzarse. Y este es un pasaje que a veces se malinterpreta, y yo quiero que aclaremos este punto. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Acá no está hablando de creyentes ni de seguidores de Cristo, está hablándole ¿a qué? A esta generación adúltera y pecadora. Y cuando habla de generación adúltera, no está hablando del adulterio físico, está hablando del adulterio espiritual, ¿no es cierto? De que estas personas hicieron ídolos de su religión en vez de servir a Dios. Y bueno, en este contexto, avergonzarse significa despreciar, rechazar o negarse a aceptar a Cristo.
Eso es lo que está hablando acá de avergonzarse, lo que significa. No quiere decir que como cristianos a veces nosotros también estamos y sentimos que tenemos que hablarle a alguien acerca de Jesús o compartir el Evangelio y nos callamos o nos sentimos avergonzados tal vez por no querer hablar o decir algo, ¿no es cierto? No quiere decir eso, no estamos hablando de ese avergonzarse. Acá específicamente está hablando de la salvación y la condenación que trae, ¿no es cierto? El castigo que trae de aquellos que se avergüenzan, y es en el contexto de que niegan o rechazan a Jesús, como fue muchos de la multitud, y por eso que Jesús menciona eso a la gente. Le está diciendo que hay un juicio eterno que se viene. Así que si ustedes se avergüenzan de mí ahora, si ustedes me rechazan ahora a mí, un día van a tener que enfrentar entonces, cuando el Hijo del Hombre regrese, o sea, hablando del juicio final, entonces van a ser castigados. La única persona que se salvarán son aquellas que se avergüenzan de sí misma, o sea, que reconocen su estado de pecaminoso, ¿no es cierto?, de ser pecadores, pero no se avergüenzan de él, ¿no es cierto? El Evangelio llama a los pecadores a negarse a sí mismos y abandonar el pecado y la justicia propia. ¿Ok? Y eso es lo que nos dice acá el pasaje. Y con eso yo creo que, o sea, que nos llama a ese compromiso, ¿no es cierto? Los verdaderos creyentes, acá ya termino, se caracterizan por el quebrantamiento, la humildad y el dolor que lleva el arrepentimiento. O sea que eso es lo que nos caracteriza, quebrantamiento, conocimiento, ese compromiso a Cristo nos lleva a humildad y el dolor que lleva al arrepentimiento. Amén. Gracias por haber estado escuchando, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, ya si sintonizan en este mismo canal, a la misma hora, estaremos viendo lo que es Marcos capítulo 9, comenzando Marcos capítulo 9. Dios les bendiga.